los DES no solamente son la educación primaria, secundaria, superior, sino que son la salud, sino que son la vivienda, sino que son, digamos, los distintos derechos económicos y sociales allí integrados. Entonces, volviendo a la pregunta que planteé, ¿puede un Estado decir no tengo recursos, o tengo recursos bajos, o estoy en una crisis fiscal, o debo pagar la deuda externa para no mantener la progresividad? La respuesta es no, porque una cosa que mencionó de una manera bastante rápida el profesor Ulises es: uno, bajo el principio de progresividad, no puede echarse para atrás respecto a lo que ya ha avanzado. En otros términos, si se han logrado unos resultados en materia de la educación superior, la idea es que eso no se puede revertir. Entonces, claro, el problema es cómo medir la reversión, bajo qué criterios e indicadores medimos la reversión. Uno sería, por ejemplo, el número o el nivel de cobertura que tiene el sistema de educación superior. De hecho, el gobierno Santos y el gobierno Uribe, interesados por el tema de la cobertura, de cierta manera tratan de recoger derecho blando de la ONU y demás, que plantea que los sistemas de educación superior deben aumentar la cobertura. En ese sentido no hay, digamos, la explicación de Leopoldo es que la cobertura económicamente se explica porque hoy necesitamos una mano de obra más formada por una globalización que nos está llegando más cercanamente. Esa es la explicación que da Leopoldo en el primer punto. Pero aparte de la explicación económica, es cierto que el gobierno, a partir de metas que la comunidad internacional ha planteado, quiere aumentar la cobertura. Digamos, es decir, queremos que más gente se eduque en la universidad, ¿vale? Ahora, en ese sentido, es coherente con el principio de progresividad. Lo que no es coherente es que tengamos más cobertura con el mismo dinero o con menos dinero del que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la cobertura en principio, si es progresiva, debe ser por calidad. Yo creo que entonces ahí el argumento jurídico de esta lucha, entre otros argumentos jurídicos, es la progresividad del derecho a la educación no solamente se mide cuantitativamente, es decir, más gente estudiando en la universidad, sino más personas con calidad. Y en ese sentido, ¿cuál es el reto? Establecer criterios e indicadores que permitan ver hasta qué punto la progresividad de la educación superior en Colombia se ha expresado de una manera y cómo esta reforma puede, de una u otra manera, revertir. ¿Bien? Entonces ahí viene la discusión y con eso yo dejaría mi primera reacción frente a su pregunta, profesor Ulises, si es ¿cómo se puede cuestionar legalmente eso? ¿O cómo se puede cuestionar judicialmente eso? Generalmente la posición, hasta donde yo conozco de la Corte Constitucional, es que los derechos económicos y sociales son tutelables, estoy hablando solamente por el lado del tema de la tutela, en la medida en que están en conexidad con derechos individuales básicos o fundamentales, como la Constitución los denomina y ellos lo han enunciado. Entonces, el riesgo de todo esto, y ahí es donde la lucha política adquiere sentido, es que la discusión jurídica termina individualizando en casos concretos el acceso a los derechos. Los derechos económicos y sociales son derechos colectivos. El profesor Ulises seguramente lo habrá enseñado en sus clases, pero son individualizables. En otros términos, yo los puedo reivindicar jurídicamente a título de personas individuales, no a título de colectivos. Los derechos colectivos que yo puedo reivindicar son los derechos de los pueblos, pero no los derechos económicos y sociales, que son derechos fundamentalmente individualizables. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que uno puede tutelar por conexidad, por ejemplo, el derecho a la educación, en algún ámbito, pero eso beneficiará en principio a una persona en concreto, que por principio de derecho a la igualdad se extienda a otros actores, pues es posible, pero siempre estará de cierta manera enmarcado en las luchas jurídicas. Por eso es que las luchas políticas tienen un alcance que es superior a las luchas jurídicas. Son, digamos, movimientos políticos que plantean unas reivindicaciones que impactan en las normas. Pero entonces, volviendo al punto, yo creo que hay elementos de progresividad que permiten cuestionar el alcance de esta reforma en abstracto. Ahora, también creo que hay argumentos del gobierno que se avalan o se fundamentan en el principio de progresividad. El aumento de la cobertura es sin duda uno de ellos. De hecho, lo han enunciado y con eso termino. Ellos siempre han dicho que Colombia tiene una cobertura en educación superior inferior a la de países como Bolivia, a los de países como Argentina, a países como Chile. Argentina y Chile aparentemente están en un nivel superior de desarrollo, Bolivia evidentemente no, pero siempre se ha dicho que nosotros tenemos un nivel de cobertura muy inferior. Y hago una última referencia. Si ustedes se pueden a mirar las estadísticas del Ministerio de Educación, la universidad que más estudiantes tiene hoy en el país es la Universidad Cooperativa de Colombia. Es la universidad que tiene cerca de 55.000 estudiantes, tiene más o menos 25 o 26 sedes. Es la universidad que se está quedando, entre otras cosas,
con parte de los sectores más pobres que quieren acceder a la educación superior. Hay una matrícula cuesta en general para el área de Derecho 1.100.000, 1.200.000 pesos. La calidad de la educación es pésima y además hay una clientelización de los estudiantes, porque generalmente se utiliza la universidad como una plataforma para que determinados candidatos políticos puedan tener votos cautivos en determinadas zonas del país. No es gratuito que tengan facultades de Derecho en el Espinal Tolima, en Girardot, en Facatativá, en zonas donde pueden generar una base poblacional que a su vez es una clientela política. ¿A dónde va mi preocupación? Que en realidad hay una parte de la cobertura de los sectores más pobres de este país que está llegando a universidades privadas de muy bajo nivel. Y eso evidentemente permite además recrear unas dinámicas de clientelización política muy complicadas que permiten reproducir finalmente las estructuras del sistema político colombiano. Pero bueno, estos son temas totalmente adyacentes. Sería mi primera reacción, profesor Ulises, a su pregunta. No sé si queda alguna. Pero lo precisamos. ¿Alguna inquietud, opinión? Sobre el tema de un poco complementando lo que dice el profesor Ríos, el tema de la exigibilidad, por ejemplo, de estos derechos. En el caso americano tenemos también, a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un protocolo que en cierta medida reformó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el pacto, el denominado Protocolo de San Salvador, de 1988, que entró a regir como hacia 1989. Allí claramente se establece que, a pesar de que hay un catálogo muy bonito de derechos, es de los tratados tal vez más bonitos de leer, solamente dos son exigibles frente a ese escenario internacional. Y uno de ellos, no de manera casual, hace referencia al derecho a la educación. Al derecho a la educación. Ese es un tema que el profesor introducía en la discusión a partir de que hasta dónde podríamos reclamar, si fuera la vía, nacional o internacionalmente, afectaciones que se dedujeran de este proyecto de ley, en el entendido que tendría en principio efectos de carácter individuales, que de pronto se podrían asumir como una política pública del Estado para irradiar y verdaderamente alcanzar o describir cuál es la obligación. Porque una cosa es que judicialmente, pues obviamente tenga unos efectos restringidos interpartes, pero otra cosa es que eso que hace parte de una obligación general, el Estado tenga que esperar a que se lo reclamen para que pueda cumplir. Digamos que en términos de políticas públicas eso debería verse en otra manera, en la realidad pasa eso. Ya, bueno, ¿podríamos reclamarle judicialmente al cumplimiento de estas obligaciones a los Estados? Ese sería un temita que habría que mirar en principio. Tiene que ser una aclaración de lo que tú decías. En la Corte Constitucional se ha planteado que algunos contenidos de algunos derechos económicos y naturales son tutelables. Por ejemplo, el derecho a la salud de un niño. El derecho a la salud de un niño es tutelable. O el derecho al trabajo de una persona que está en situación de vulnerabilidad, pero de una manera muy específica. Lo digo ¿por qué? Porque, digamos, el gran debate de casi todos los estados del mundo es cómo tutelar judicialmente el derecho al trabajo o el derecho a la educación de una manera general y universal. Generalmente los estados lo que han hecho es a través de unas políticas públicas y no por la vía judicial. Entonces,